En el nombre poderoso de Jesús, nos despojamos de toda carga del corazón, de toda tristeza, de toda angustia, de toda lucha, sabiendo que tu palabra es esperanza, sabiendo que tu palabra es restauración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Glorioso es tu nombre. Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios, poderosa palabra de Dios. Sabes que la Biblia o las Santas Escrituras siempre en todos los libros nos están enseñando o procuran enseñarnos cómo lograr una vida cristiana exitosa, cómo lograr una vida de fe en victoria. Y a pesar de las adversidades, de las luchas, a pesar de las condiciones de aflicción o las tribulaciones que pueden ocurrir en nuestra vida, que ciertamente a todo ser humano le han de ocurrir, nadie escapa de cierta cantidad de tribulaciones, a veces con las buenas conductas, a veces con un buen testimonio, a veces con buenos consejos logramos evitar grandes tribulaciones en nuestra vida, pero hay otras que han de llegar por la condición humana, nada más, naturalmente, por ser naturalmente humanos, ciertas tribulaciones van a llegar. Pero la palabra de Dios nos enseña a través de toda la Escritura, que es un manual bastante extenso, no es pequeño, nos enseña cómo salir adelante, nos enseña cómo ser buenos cristianos. El ser un buen cristiano va a determinar que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Las personas que ejercen un cristianismo verdadero, las personas que ejercen un cristianismo puro en su corazón, son personas bendecidas constantemente. Son personas que las adversidades que vienen a su vida, por regla general, las superan con creces. Y Dios se manifiesta en ello, en las adversidades. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, se confrontó a grandes adversidades. La primera adversidad que encontró fue el clima. En el desierto, en invierno, o sea, en cualquier momento del año, de noche hacen fríos muy grandes, como escarcha, como aquí, como en el sur, que hay escarcha en invierno, y durante el día el sol es muy abrasador. No sobrevive la gente en el desierto tan fácilmente, salvo que estén acostumbrados o tengan guías. Entonces, el pueblo de Israel se enfrenta a la primera adversidad de su vida, que era un lugar inhóspito, difícil de vivir, donde había animales, y la gran mayoría de los animales en el desierto son o venenosos o mortales. Estamos hablando de leones, estamos hablando de serpientes, de escorpiones, etcétera, etcétera. Entonces, la adversidad que estaban confrontando era grande. Luego empezaron a confrontarse con enemigos, o sea, beduinos que vivían en el desierto, que su función era saquear a los pobres inocentes que pasaban por ahí. Les robaban todo, les quitaban la vida, en muchos de los casos. Porque en una situación el pueblo de Israel se ve en esa confrontación, donde los amalecitas los atacaron por la retaguardia, a los debilitados, a los ancianos, y comenzaron a despojarlos y a dañarlos. Adversidades, dificultades, de las cuales Dios se glorificó en ellos. Luego tuvieron la dificultad del hambre, la prosperidad, la necesidad de comer, la necesidad de beber en un desierto. Una dificultad tras de la otra que formaban parte de su camino, de su transitar. Para nosotros este mundo es un desierto, un gran desierto, por el cual a veces tenemos que transitar con grandes dificultades. Algunos han tenido que transitar sin padres porque los abandonaron o los perdieron de jóvenes. Otros tuvieron que transitar su vida con problemáticas familiares muy importantes, muy graves, muy complejas, problemáticas de vicios dentro del hogar, problemáticas de cuestiones de psiquiatría dentro del hogar, nada fácil de sobrellevar, nada fácil de llegar a un hogar y que tu hogar sea mínimamente como un infierno prácticamente. Y han tenido que tolerar eso. Mujeres que han tenido que tolerar el abuso
de sus esposos, la violencia de género, como le llaman ahora, pero violencia en fin, a cualquier persona. Entonces el pueblo de Israel tuvo que empezar a confiar en Dios y tuvo que empezar a vivir a Dios de una manera real. Jamás podrás ser un cristiano si no tienes una experiencia con Dios. Jamás podrás culminar este camino de la fe o de la esperanza si realmente no has tenido un encuentro personal con Jesús y si realmente no caminas con el Espíritu Santo. Pastor, las cosas que usted habla son abstractas, no se pueden tocar, son intangibles, es algo que no se puede entender porque no lo vivimos. Es que si tú no vives el cristianismo como las Santas Escrituras lo dicen, en vano lo vives. Simplemente estás haciendo una religión. Simplemente eso, nada más. ¿Tú crees que los griegos veían a Poseidón? ¿Tú crees que los griegos veían a Zeus, a Afrodita? O los romanos cuando iban a la guerra se les presentaba el rey Marte o Mercurio? Era mitología. O a los egipcios cuando ellos tenían problemáticas clamaban a Isis o a Ra, el dios del cielo, a Isis, el dios de la luna, o a Apis, el dios toro. ¿Tú crees que a ellos se les aparecía, Dios les hablaba? No. Netamente eran sectas, eran religiones, herejías, blasfemias de la fe. Nada más. No se les aparece nadie. No existe. No existen los santos católicos, apostólicos romanos. No se le van a aparecer a nadie, no existen. Y si tienen alguna presentación de una imagen que digan, ay, pastor, yo vi a la Virgen, lo que tú has visto es un demonio. No has visto ninguna virgen, un demonio has visto, nada más. Y la gente cae en eso, una y otra vez. Tú no puedes vivir una vida cristiana o decir que eres cristiano si no tienes un encuentro personal con Dios. Si no caminas con Dios de día y de noche. Pastor, yo no vivo nada de eso. Entonces tú has entrado en una religión, como las miles que hay. ¿Tú crees que los budistas vieron a Buda y hablan con Buda y Buda se les presenta y le dice, aquí estoy, yo soy el Buda? No, no existe. Son ilusiones, son imaginaciones de mentes perversas, nada más. Nada de eso existe. El único camino a Dios es Jesús. Y Él sí vino a la tierra y se presentó. Y Él sí caminó en la tierra predicando la palabra de su Padre. Y Él sí murió en la cruz y nos dejó evidencia científica y física de su existencia aquí en la tierra. Pero el resto son solo religiones. Imagínate, en la India adoran a los animales como dioses, adoran a la vaca. ¿Y tú crees que la vaca le va a hablar y le va a decir, ay, ¿sabes qué? Hoy te voy a bendecir. ¿Sabes qué? Estás con un problema grave, no te preocupes. Voy a decir mu y vas a sanar. Eso no existe. Y la gente cae en eso. Y uno dirá, pobres personas, pastor. Gracias a Dios nosotros estamos aquí, en la fe verdadera. Pero no es así. Muchos de los que están aquí ni siquiera fe tienen. Ni siquiera tienen comunión con Dios todos los días de su vida. Ni siquiera la palabra de Dios golpea su corazón en algún momento de su vida. Es como algo ilusorio, como si fuese una imaginación. Y para otros las prédicas son como un deseo a vivir en el futuro. ¿Por qué tienes que esperar al futuro para sentir la presencia de Dios como un predicador habla? ¿Por qué tienes que esperar al futuro, aquí a largo plazo, para que Dios te hable? O para salir de cierta cantidad de pruebas. No es que Dios está hoy, pastor, ya y ahora. Claro que está. El problema es si yo soy un cristiano. Ese es el tema. Si realmente soy un cristiano. Si realmente cuando acepté a Jesús lo hice de corazón. Porque de la boca lo hace cualquiera. De la boca todos cantan y alaban a Dios. Cuando uno sube aquí los mira y la gente toda alaba a Dios. Estadios enteros cantan a Dios. A veces yo veo los recitales de jóvenes y adultos así famosos en Miami y a veces mi señora me dice, mira cómo ese estadio está lleno, todos cantando a Dios. La mitad de esa gente están en el mundo. La mitad de esa gente, de esas personas ni siquiera van a ser salvas. Oh, pero no seas así, me dice, es como que, pero la verdad, ¿tú crees que eso es el cristianismo? ¿Tú crees que todo el que levanta las manos es cristiano?
¿Tú crees? Si fuese así, esta iglesia estaría no llena aquí, afuera, allí, aquí han pasado miles y miles de personas. Muchos de los cuales ahora están levantando sus manos en una discoteca o boliche, como le llaman ahora. El verdadero cristianismo es otro. El verdadero cristianismo es aquel que acepta de corazón a Jesús y comienza a cambiar su vida. Y comienza a pelear contra sus debilidades. Y comienza a buscar la palabra de Dios como centro y eje de su vida. Y comienza a darse cuenta a través de la palabra de Dios que hay muchas cosas que hay que cambiar. Y muchos caminos que tomar. Ese es el verdadero cristiano. El que puede vivir la palabra. Aquel que la palabra de Dios se hace real. Y algunos dirán: pastor, yo ni la palabra conozco. ¿Qué voy a saber si se hizo real en mi vida si ni siquiera la puedo conocer? Ese es el verdadero cristiano. Y el resto es simplemente un juego de religión. ¿Por qué crees que la Biblia dice uno será tomado y otro será dejado? Bueno, pero ¿se refiere al mundo? No, no se refiere al mundo. La Biblia dice que dos están en un campo moliendo arroz. Son personas en la misma actividad, en el mismo oficio y en el mismo trabajo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en una misma cama. Uno será tomado y otro será dejado. Yo pensé que era la iglesia y el mundo. No. Es la iglesia. ¿Cuántas vírgenes esperaban a sus esposos? 10, pastor. Así dice la Biblia. Así dice en el Nuevo Testamento. 10 vírgenes esperaban, 10 doncellas esperaban a sus esposos. Las 10 compartían lo mismo. Las 10 tenían una lámpara. Las 10 tenían que ponerle aceite a la lámpara para que cuando vengan los esposos salgan afuera a buscarlos y así unirse al matrimonio y ser felices para siempre. Las 10 estaban en el mismo lugar. Las 10 compartían la misma visión, el mismo criterio. Sin embargo, cuenta la Escritura que cuando vienen los esposos a buscarlas, 5 de ellas fueron insensatas y no tenían ni siquiera aceite en sus lámparas. Esas 5 insensatas se perdieron, no se salvaron, y representa a la iglesia la mitad, el 50% prácticamente. ¿Entiendes? La pregunta es: ¿en qué porcentaje quieres estar tú? ¿O en qué porcentaje crees tú que estás? Porque tu conciencia tiene que hablar a tu corazón y decir: ¿dónde estoy parado para con Dios? Y si Dios viene hoy, ahora, en este mismo momento, pastor, ¿soy digno de irme con Él? ¿Soy digna de irme con Él? ¿Realmente viví una vida de fe? ¿Realmente viví una vida como cristiana, como cristiano? ¿O todo esto fue un show? Tú tienes que entender que para algunas personas en el mundo de la iglesia esto es un show. Nada más, con luces y espejuelos, así, como si fuese un club. Sin embargo, cuenta la Escritura y nos enseña a ella que debemos prepararnos para ser buenos hijos y hijas de Dios. Y ese proceso no va a ser tan fácil, tampoco tan difícil. Pero hay un libro que es el libro de Jeremías. Y precisamente una porción del capítulo 15 que nos resume la cristiandad en su totalidad. Es un hermoso libro, ahora lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Porque él nos resume la cristiandad en su totalidad. Lo que debemos hacer y cómo debemos actuar para estar bien con Dios. Y para recibir bendición de Dios en la adversidad. Para que Dios nos bendiga en todas nuestras áreas. Para realmente haber tenido un encuentro personal realmente de corazón para con Dios. Para que esto no sea para nosotros simplemente una religión, como tantas otras que existen en este mundo. Tú te has preguntado: pastor, ¿por qué estoy aquí y no estoy en la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Por qué estoy aquí y no estoy con los mormones? ¿Por qué estoy aquí y no estoy con los testigos de Jehová? ¿Por qué estoy aquí y no estoy con los hinduistas, con los budistas? ¿Por qué no estoy aquí y no estoy con tantas otras sectas o religiones que hay? ¿Por qué?
¿Qué te impulsó a estar aquí? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otras tantas de cientos de religiones que existen en el mundo? La fe, pastor. La esperanza. La palabra de Dios. Por eso es importante conocer el mensaje. Y ahora sí quiero que abras tu Biblia. Capítulo 15 del libro de Jeremías. Página 889 de mi Biblia. Jeremías capítulo 15. Dios le va a hablar a Jeremías. Y leeremos la palabra y te contaré el contexto de esta historia. Dice así, capítulo 15, versículo 15 del libro de Jeremías. Jehová reanima a Jeremías y dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Jeremías recibe un llamado de Dios en un momento muy difícil de la vida. Vivía en una nación que se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel vivía en pecado. Gobernaban en sus hogares la idolatría. No existía la palabra de Dios en el corazón. Cada uno hacía lo que le parecía. El conocimiento de Dios era escaso, no porque no existiese, sino porque no les interesaba. Querían vivir sus vidas en el mundo sin tener en cuenta a Dios. En ese contexto tan difícil, tan angustiante de una nación, Dios llama a Jeremías como su profeta y le va a hablar al corazón y le va a decir que tiene que ir a predicarle al pueblo y a las naciones que Dios es el agua verdadera y no las cisternas secas que ellos han creado. No era fácil, no era una misión fácil. No lo mandó a un pueblo de lengua sencilla. Lo mandó a un pueblo donde existían falsos profetas, reyes mercenarios que cambiaban la fe por querer tener riquezas y vivir mejor. La sociedad donde vivía Jeremías era difícil, compleja. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Dios le habla, Jeremías acepta el desafío. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Dios nos habla, aceptamos el desafío de vivir una vida de creyentes. En un mundo hostil, en un mundo malo, en donde tú sales de estas puertas y los jóvenes abortan, cometen homicidios, son egoístas, no les interesa nada de nadie, ni los padres, ni los abuelos, ni nada. Donde Dios no forma parte de su corazón. Una generación egoísta, una generación que aprendió que el homicidio forma parte de las cosas normales y buenas de este país. Y a veces tú quieres dar un mensaje
y quieres hablarle de Dios y te encuentras con una resistencia tremenda, con una resistencia muy difícil, porque vivimos en épocas en donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y donde el corazón de muchos se ha enfriado a causa de tanta maldad. Hoy a nadie le interesa el que tiene al lado. Es una vida muy hedonista, muy egoísta, en donde cada uno procura lo suyo y no le interesa el que está alrededor, donde los afectos fraternales y naturales se han perdido en muchos de los casos. Y a pesar de la tecnología, a pesar del avance de la ciencia, el dolor en el corazón de la gente es grandísimo. Tenemos uno de los índices de suicidio más grandes en números, ¿no?, en cantidad, que pueda existir en la historia. Siglo XXI, con toda la medicina que tenemos, psiquiatría, psicología, medicamentos, todo el placer que este mundo da a través de las comodidades, ¿verdad? Porque es un mundo de muchas comodidades. Tenemos calefacción, tenemos vehículos. Ya ninguna mujer lava a mano, tienen los lavarropas, ni siquiera los hombres. Todo está acomodado con la tecnología. El esfuerzo es mínimo. Imagínate, ayer estaba un día con unos jóvenes, cuando yo era más joven, y uno dice, ¿sabes qué? Salió el nuevo cepillo de dientes. ¿Cuál es el nuevo cepillo de dientes? Le digo, ese que le apretas un botón y se mueve solo. Le digo, pero tan vago podés ser. Ni siquiera te querés cepillar los dientes, querés que lo haga un aparato por ti. Y sí, dice, tiene una pila y vos lo apretás y el cepillo hace así. Y vivimos en una sociedad de tanta comodidad. Sin embargo, no podemos frenar los trastornos en la mente. Con toda la comodidad, el abuso de drogas es terrible. El consumo es terrible. Aún con toda la tecnología, el egoísmo del corazón aumenta cada vez más. Aún con toda la tecnología, a nadie le interesa el prójimo. Así era la sociedad de Jeremías. Predicar era difícil, era complejo. Pero Jeremías había tomado el desafío de ser un buen creyente. Y había tomado el desafío del llamado de Dios y del mandato de Dios. Porque Dios nos llamó a ser testimonio, a ser luz a otros. Y así comienza la historia de este varón. Dice que estaba triste. Estaba angustiado, pues dice así: tú lo sabes, oh Jehová. Versículo 15 del capítulo 15. Acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Estoy en prueba, estoy en lucha. Tomé el desafío de ser cristiano, pero me enteré que tengo que ser cristiano en las pruebas también, ¿verdad? Me enteré que en las luchas también tengo que ser cristiano. Me enteré que a pesar de la afrenta, a pesar de la oposición y a pesar de las complicaciones de la vida, tengo que seguir amando a Dios. Y yo pensé que con Dios era todo así como fiesta, pastor. No. Dice que Jeremías estaba afrentado, dolido, angustiado, pues tenía mucha oposición para su fe. Tenía mucha oposición para su cristiandad. Y le dice así al Señor: no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Igual que cualquier buen creyente, sus palabras fueron invocadas sobre ti, y las hallaste dulces, ¿verdad? Las hallaste buenas. Qué buenas son las promesas de Dios, pastor. Son hermosas. Estamos haciendo pragmático este libro de Jeremías en nuestra vida, porque para esto vivió Jeremías, para que tú puedas entender tu vida.
Si tú no puedes leer la Biblia y encontrar tu vida aquí, entonces jamás entenderás lo que dice este libro. Cada página, cada letra, cada versículo, cada oración nos representa a nosotros. Entonces dice Jeremías: escuché tu palabra y me fue por gozo y por alegría. Claro, por supuesto, hay salvación en Jesús. Hay restauración en Jesús. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. La palabra de Dios le generó alegría en el corazón de Jeremías. Ese es el primer signo de que comienza una buena cristiandad. Cuando tú encuentras en la palabra de Dios gozo, alegría, esperanza. Y dice que él escuchó la palabra de Dios, todas sus palabras, ¿verdad? Para la época de Jeremías ya estaba escrito el libro de Génesis, Éxodo, el libro de Job, Levíticos, Deuteronomio, Números, Primera, Segunda de Crónicas se estaban escribiendo. Ya estaba el libro de los Reyes. Estaba Samuel, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. La palabra de Dios ya estaba circulando, no en la totalidad como la tenemos hoy nosotros, completa. Y dice que le fueron halladas las palabras por mucho gozo y alegría, porque él vio que se invocó el nombre de Dios en su corazón. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, Dios invoca en él. Ahora tú ya no vives solo y sola. Dios está contigo. ¿A través de qué? De su palabra. Pero mira lo que dice aquí. Y aquí empieza lo interesante. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste en indignación. Acá viene la parte de la palabra de Dios que a veces no queremos. Jeremías dice: escuché tu palabra, me fue gozosa, me fue grata, pero ahora me llenaste de indignación. Porque a través de ella descubrí que soy un pecador. Porque a través de ella descubrí que estoy haciendo mal las cosas. Me encanta la palabra de Dios, pastor. Me encanta cuando la Biblia dice que voy a ser salvo y que voy a vivir en el cielo por la eternidad, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad. Me encanta cuando la Biblia dice que Dios está conmigo como muro y antemuro, como escudo y adarga, y que Él me va a dar fuerzas como un búfalo, y que cuando esté mal voy a renovar mi fuerza como el águila renueva sus alas, así yo voy a renovar mi fe. Me encanta, pastor, cuando la Biblia dice que soy como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Me encanta cuando dice, ese me gusta, pastor, cuando dice que mi enemigo vendrá por un camino y por 7 tendrá que huir. Ay, me gusta también el de Isaías que dice que el que conspire contra mí, sin mí lo hará, sin ti lo hará y delante de mí caerá. Esos versículos me encantan. Me encanta el versículo que dice, resistí al diablo y esto irá de vosotros. Claro, son hermosos, ¿verdad? Y así la palabra de Dios está llena de esos hermosos versículos. Pero luego dice Jeremías: y me aparté de los burladores y de los malos, pero sentí indignación. Tu palabra me llenó de indignación, porque descubrí que soy un pecador, porque descubrí que hay muchas cosas que tengo que cambiar, porque descubrí que si bien la salvación es real, y si bien los milagros de Dios son reales, también descubrí que en mi vida hay pecado y tengo que renunciar a él. Y aquí comienza la verdadera vida de un cristiano. No solo tú te tienes que quedar con lo bueno de la palabra, sino también con lo que te exhorta, con lo que te hace cambiar. Ah, claro, no, pastor, a mí me gusta venir a la iglesia a escuchar de Dios, pero luego a la noche me voy a tomar con mis amigos al boliche. ¿Qué parte no entiendes de este libro? ¿Por qué crees que Jeremías se llenó de indignación? Porque claro, comenzó a leer la Biblia y la Biblia decía, los malos pensamientos no le agradan a Dios. Al fornicario no le agrada a Dios. La mentira no es de Dios. Y así, la hipocresía mucho menos es de Dios.
El que genera discordia contra los hermanos es abominación para con Dios. Sí, 6 cosas abomina Dios, 6 cosas aborrece Dios, y la séptima la abomina el que hace discordia entre los hermanos. Ay, pastor, ahí estoy yo. Bueno, eres aborrecible para los ojos de Dios. No sea tan duro, pastor, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Cada uno con su poncho, dicen, ¿no? Claro, y Jeremías dijo, esto no se termina acá. Las promesas son muy hermosas, pero y el resto lo llenó de indignación. Me senté solo, dice, porque me llenaste de indignación. Todos pasamos por ahí. Cuando a mí me predicaron el evangelio era hermoso. Y me dijeron que Dios iba a estar conmigo todos los días. Y cuando yo escuché eso, que me dijo el pastor cuando me predicó, cuando era un joven estudiante en Buenos Aires, me dijeron que Dios iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y me leyeron el versículo que decía, aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me encantó, me llenó de alegría, me fue por gozo. Pero luego empecé a leer más la Escritura y comencé a descubrir que estaba en pecado. Comencé a descubrir que mi boca no era agradable a los ojos de Dios, porque hablaba perversidades, una mala palabra atrás de la otra. La risa de mis días eran lo que llaman aquí los chistes verdes. Y si nos escuchan de otro país, son los chistes subidos de tono. O con malas palabras. O con cuestiones de tipo sexual. Y me llené de indignación. Porque dije, tu palabra es hermosa, pero acabo de descubrir que aparte de ser hermosa, me está mostrando la condición de mi corazón. Es como decir, ay, qué hermoso tomógrafo, pastor, qué lindo, ¿puedo sacarme una foto? Sí, y vas, te haces una tomografía y te dicen, ¿sabes qué? Tenés un tumor. Odio el tomógrafo ese ahora, ¿verdad? Era tan lindo cuando lo vi, pero tan nefasto cuando me diagnosticó. Y así, la palabra de Dios es como el tomógrafo, es hermosa, es bellísima, pero cuando la empiezas a digerir, a veces te llena de indignación, porque te das cuenta que estás mal, porque a los ojos de la palabra de Dios hay cosas que no están bien. Por eso algunos no la quieren ni leer, ni siquiera aprender, porque saben que van a descubrir su corazón. Sabe que va a descubrir lo que hay en él. Y Jeremías la empezó a leer, la empezó a estudiar, dice, tu nombre se invocó en mí, tú me llamaste. Y me fue por alegría a mi corazón y por gozo. Pero me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque descubrí que estoy haciendo las cosas mal. Porque descubrí que soy un mentiroso. Porque miento todos los días. Por cualquier cosa. Hay gente que ya es mentirosa patológica. Todo es una mentira en su vida. Completamente toda su vida es una mentira. Mienten atrás de una mentira y otra mentira y otra mentira. Dibujan toda su vida. Ahí la palabra te llena de indignación. Ahí te das cuenta que la vida cristiana no es solo recibir la palabra de Dios con alegría porque hay promesas lindas, sino que también va a descubrir toda la indignación de nuestro corazón. Va a descubrir lo malo, lo perverso, lo oscuro que hay dentro de nuestro corazón. Y el verdadero cristianismo arranca por ahí. No solo recibiendo lo bueno de Dios, sino descubriendo lo malo de nuestro corazón para poder cambiar, para poder arrancarlo, para poder purificarlo. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con la palabra de Dios. Y no me refiero de joven solo por edad. Hay gente que entra aquí a los 80 años, es un joven. No de edad, por supuesto, pero sí en la fe, en la esperanza y en la iglesia. Y Jeremías lo comprendió. Y se dio cuenta que la misma palabra que juzgaba al pueblo que estaba mal, también lo juzgaba a él. Y miró su corazón y dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación.
Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y cuando Jeremías se dio cuenta de su situación, que la palabra de Dios era hermosa, gozosa, pero que descubría todas nuestras perversidades. ¿Por qué crees que en Apocalipsis dice que cuando Juan, en una visión que recibe para mandarle el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, en una dice, lo vi a Jesús con ojos de fuego y de su boca salía una espada de doble filo? Ante los ojos de Dios nada se oculta, nada se esconde. Todo lo que tú haces en tu vida privada, Dios lo ve. No importa si lo ve el de al lado, el del frente o el pastor, ¿qué interesa? Al fin y al cabo, somos todos personas con errores. Lo que interesa es lo que Dios ve. No solo lo que ve en las conductas que tú tienes, sino lo que ve en el pensamiento de tu corazón. El Señor aún lee la mente y las intenciones del corazón. Los religiosos venían a hacerle preguntas a Jesús, y mientras Jesús le enseñaba venían los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época. Y el Señor, con solo mirarlo, le decía: generación de víboras, hipócritas, engañadores de su propio corazón, ciegos, guías de ciegos. Si fuese ciego, alguien te podría guiar, pero eres ciego y dices que ves. Así les decía el Señor. Por lo tanto, no admites curación, no admites que Dios te pueda sanar, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Y así eran los religiosos. Ese es tu destino final si te transformas en un religioso. Si no tienes un encuentro personal con Jesús en la profundidad de tu corazón y vives con Dios todos los días de tu vida, tu final será un final de religioso. Serás un ciego espiritual. Nadie te podrá guiar, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Jeremías se da cuenta de su situación. Entiende que tiene que cambiar. Comprende que la palabra de Dios de alguna manera, había reflejado todo su corazón en la verdad. ¿Sabes que cuando yo acepto a Jesús, había pecados que yo consideraba que no eran pecados? Porque era normal vivirlos en mi familia, porque era normal vivirlos en la sociedad en que yo estaba. Se consideraban normales. Imagínate, yo me crié en una época, si bien nunca fumé, pero me crié en una época que el cigarrillo era de alguna manera constantemente con propagandas para fumar. Los grandes artistas de televisión salían fumando, los corredores de Fórmula 1 salían con los carteles de las marcas de los cigarrillos en los coches, Marlboro, Parisien. O sea, había un estímulo profundo para que la sociedad consuma tabaco. Luego las empresas tabacaleras no iban a las clínicas a decirle, cuando sus seres queridos morían de cáncer de pulmón, nadie iba ahí a decirles cómo te puedo ayudar. Y yo viví la sociedad en donde aplicar la ley antitabaco fue muy difícil. Tú ibas a cualquier organismo público de aquí, de la provincia, cualquier provincia, y era una nube de humo. Y los que tienen 40 años para arriba, como yo, más o menos van a entender lo que estoy hablando. Ibas a los aeropuertos y no podías estar del humo. Te subías a un avión y había sector fumador y no fumador. Y era un chiste, pastor, claro que era un chiste. Imagínate, en una cabina presurizada, que miden no menos de 25 metros, 30. Fumador, no fumador, era un chiste. El humo va para todos lados. ¿Cómo lo saca, pastor? Y no, era imposible de sacar. Era una mentira. Conocí personas que enfermaron sus pulmones por el cigarrillo del otro. Pero en esa época era normal. Se veía bien.
Y aún las mujeres más refinadas aparecían con esos cigarrillos largos que parecían la Pantera Rosa. Y tú dices, y la gente lo aplaudía. Y porque lo hacía el artista de televisión, lo hacía el político de turno, lo hacía el que más estatus tenía. Entonces había muchas cosas que uno hacía mal porque consideraba que era bien. Y cuando llegó la palabra de Dios nos llenó de indignación. Y sacando las promesas nos dimos cuenta que había muchas cosas que estaban mal. No a los ojos del mundo, no a los ojos del vecino, del primo, del tío, de la tía o la comadre. Estaban mal a los ojos de Dios y había que cambiarlas. Aquí comienza un verdadero cristianismo. Jeremías acepta un llamado, como tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Jeremías recibe la palabra de Dios con alegría, como tú la has recibido con alegría, sabiendo que hay oportunidad, esperanza, sanación, liberación, prosperidad, por lo que oras todos los días incansablemente. Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, líbrame, Señor, dame de aquí, dame de allá, ahí, constantemente. Pero ahora Jeremías descubre lo que otros no quieren descubrir, que la palabra de Dios lo llenó de indignación, que fue un perpetuo dolor y que su herida fue desahuciada y no admitió curación. Y en un momento dice, serás para mí como algo ilusorio, serás para mí como aguas que no son estables, será una imaginación que Dios existe, pastor, será que Jesús es un libro de cuentos. Porque lo que te diré te va a asustar, pero guárdalo en tu corazón. Si tú solo aceptaste a Jesús y solo te alegraste con sus palabras y no encontraste la indignación de tu corazón, no encontraste el pecado para erradicarlo, para ti Dios será simplemente una ilusión. Tarde o temprano dejarás de creer en Dios y en Jesús. Cuando veas que no puedes vencer el pecado, cuando veas que el pecado se apoderó de ti, cuando veas que todo el mundo cambia y tú no puedes cambiar, cuando pase 1 año, 2, 3 y tu boca no pueda cambiar y digas, pastor, llevo 4 años de cristiano y ni siquiera me puedo sacar las malas palabras de la boca, entonces Dios para ti será simplemente una ilusión, nada más, una cosa ilusoria. Jeremías se aterró, dijo, serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Le dio miedo, le dio terror descubrir que Dios simplemente sea un libro de cuentos, que todo lo hermoso que escuchó de Dios simplemente sea como algo ilusorio. ¿Sabes cuántos caminan en la calle así? Yo alguna vez fui a la iglesia, y alguna vez sí, entré ahí, sentí la presencia de Dios y ahora es solo una ilusión, algo ilusorio, como una alucinación, ¿verdad? Que no existe. Solo tú lo puedes imaginar, nada más. Y Jeremías se asustó. Dijo, tu palabra es hermosa, me llena de alegría el corazón, pero descubrí a través de ella indignación, porque descubrí mi pecado. Descubrí que no solo tu palabra fue dictaminada para darme bendiciones, sino también para corregir mi camino y para cambiar mi vida, para llevar una cristiandad correcta. Y ahora tengo dolor, y ahora tengo temor, porque tengo miedo de que esto termine simplemente en una ilusión. ¿Sabes cuántos Dios fue simplemente una ilusión? Llegaron por estas puertas pensando que Dios iba a hacer grandes cosas con ellos, que los llevaría a las naciones. ¿Sabes cuántos abandonaron su servicio a Dios y hoy para ellos es simplemente una ilusión? Y Jeremías se aterró y dijo, yo no quiero que Dios sea una ilusión. Yo no quiero que Dios simplemente sea como un deseo que nunca se cumpla. Como aquellos que sueñan cosas, ¿verdad? Vio que el ser humano tiene la fantasía, forma parte de nuestro ser fantasiosos.
Y a través de la fantasía hacemos películas de ciencia ficción, algunas después se hacen realidad. Y a través de la fantasía las doncellas se acuestan y dicen, ay, cuando venga el príncipe azul, lleno de hermosura y de dinero también, si es posible. O bueno, de la hermosura la podemos dejar a un costado, pastor. Mientras esté, como dicen en Argentina, el billullo, está bárbaro, ¿verdad? Y hacen fantasías. Y él me va a desposar y vamos a tener una gran casa como si fuese un castillo, ¿verdad? Y luego terminas en un medio caño, manteniéndolo tú al vago. Era una ilusión, pastor. Un deseo que nunca se cumplió, ¿verdad? Y el varón hace lo mismo, dice, ay, me voy a casar con esta que parece una princesa. Debe ser tan buena. ¿Cómo debe cocinar, Dios mío? A la semana me pasás el teléfono de la rosticería a ver si como algo digno algún día, ¿verdad? Todos hacemos ilusiones y luego descubrimos la verdad. Y la verdad es que hay muchas cosas en que trabajar y descubrimos que el matrimonio es hermoso y es lindo, pero a su vez a veces indigna, a veces es difícil, complicado. Y a veces dice, ay, Dios mío, ¿para qué me casé? Y te agarra la cabeza. Y dice, ¿quién me mandó a meterme aquí? Porque a veces se torna complejo. Y te das cuenta que no es contigo pan y cebolla y comimos perdices y fuimos felices. Esos son los libros de cuentos. Porque esos sí son ilusiones. Y ahora entiendes que tienes que forjar tu matrimonio, que tienes que trabajar por él. Y a veces te tienes que levantar y soportar a tu esposo con todas sus locuras, sus enojos, sus quejas, sobre todo cuando tiene que cobrar y llega a la casa y tú le pides algo, es como si le quisiese sacar el riñón. Y luego tú tienes que soportar a tu señora también, que ya no es una princesa, ¿verdad? Ya está, fue princesa hasta el vestido blanco, pastor, de ahí en más. Ahora regálenlo porque no le queda a nadie eso. Es así. Y tienes que trabajar para que el matrimonio perdure. Y tienes que esforzarte. Y tienes que negociar. Y tienes que ceder, ¿verdad? Y los dos se ponen a ver televisión y a ella le gustan las novelas. Y tú dices, oh, Dios mío, dame el control, dormite. Porque a ti te gusta el boxeo, los deportes. Y a ella no le interesa el fútbol. Y dices, ¿qué hacen todos estos corriendo atrás de esa cosa redonda? Pero tienes que negociar. O agarrar y decir, mire, pastor, nos compramos 2 televisores. Uno a una pieza y el otro a la otra. Se terminó la historia con esto. Pero tienes que negociar, ¿verdad? Y te diste cuenta que lo hermoso que era el matrimonio y los aspectos hermosos que tiene, la compañía, la intimidad, la confianza, son aspectos hermosos. Pero luego vienen los otros aspectos, los de la indignación, los que tienes que crecer, los que tienes que madurar. En la fe pasa exactamente igual. A todos les encanta la palabra de Dios y las cosas hermosas, las promesas. Que Dios les eche fuera a los demonios. Sí, pastor, que ahora mientras voy a mi casa, que Dios limpie todos los demonios que hay en mi casa. Y la indignación. Y cambiar tu corazón. Porque si no, Dios terminará siendo para ti simplemente algo ilusorio, como una ilusión. Como para muchos fue el matrimonio. ¿Sabe qué, pastor? Yo no creo más en la familia. Porque ya voy por el 3er divorcio. Y yo creí, cuando me casé, que el matrimonio era algo bueno. Y claro que lo es. Lo que pasa es que lo viviste mal. Ahora no pretenderás vivir en Dios lo mismo, ¿verdad? Y para algunos simplemente es una ilusión. No existe. Yo a veces voy a mi trabajo y me dicen, ¿usted hace cuánto que está casado? Le digo, 15 años. ¿Cómo hizo para aguantar tanto? Claro, para ellos es una ilusión. No, eso es imposible, dice. Le digo, conozco gente que está casada hace 25. Dice. Se agarra la cabeza como diciendo...
¿Cómo hicieron esos dos seres humanos para aguantarse tanto? Ya vieron que después de tantos años dicen que se festejan las bodas de oro, de plata, de rubí, no sé qué. Y estos con 30, ¿de qué festejan? La boda de alfombra. Ya no hay elementos de la naturaleza para festejar esto, ¿verdad? Pero para algunos no es algo ilusorio, es algo que construyeron con fe, con honestidad, con integridad. Porque cuando hicieron ese juramento lo hicieron de corazón. Y dijeron, estaré contigo en las buenas y en las malas. Cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal. Pero hay otros que cuando la economía está mal dicen, no, chau, hasta luego. O cuando llega la enfermedad dicen, chau, hasta luego. ¿Verdad? Ahora dice así. Porque fue perpetuo mi dolor, dice Jeremías, y mi herida desahuciada no admitió curación. Se hace una pregunta. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Y ante el conflicto de Jeremías, Dios le va a responder. Y Dios le va a afirmar esas palabras buenas al corazón, pero ahora le va a responder a su temor de que Dios sea una ilusión. Y le va a responder a su indignación. Y le dice así, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres y te restaurares y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí está el cristianismo, pastor, completo en toda su magnitud. Eso es un cristianismo completo. Recibo a Jesús, acepto el llamado, sus palabras me son gratas, aunque algunas me llenan de indignación porque descubren mi pecado, descubren lo malo, lo mentirosa y mentiroso que soy todos los días. Descubren las perversidades que hago a ocultas sin que me vean mis padres, o lo que hago sin que me vean otros. Dios descubre mis pensamientos. Me arrodillo ante Él y me da vergüenza las cosas que pienso, ni que hablar las que hablo o las conductas que tengo. Pero Dios me habló y me dijo así: si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si comienzas a entresacar lo precioso de lo vil de tu corazón, entonces tú estarás conmigo. Mi boca será tu boca. Ese era el secreto de cerrar la cristiandad. Pastor, estoy ahí, sacando lo vil de lo precioso. Tú tienes virtudes, ¿verdad? Todos tenemos cierta cantidad de virtudes. Quizás somos de buen corazón. Quizás tratamos de ser honestos. Queremos tener fe genuina. No venimos a la iglesia a hacer un show o un juego. O simplemente porque estamos aburridos y no teníamos otro lugar donde ir. Pero ahora tendrás que sacar lo vil que hay en el corazón. Lo despreciable del corazón. Lo bajo que hay en el corazón. Y el Señor dice: comienza a trabajar en ello, Jeremías. Lo que tienes bueno, déjalo. Guárdalo. Si eres una buena persona, no te transformes en mala. Si eres una persona íntegra, no te transformes en una persona impía. Si nunca robaste, no robes. Si nunca dijiste unas malas palabras, ¿para qué las vas a decir? Si hasta ahora nunca consumiste vicios, alcohol, drogas, tabaco, no lo hagas. Guarda lo precioso que tienes en tu corazón. Pero empieza a buscar lo vil, lo que no le agrada a Dios, lo que la palabra de Dios te muestra como indignación. Cuando lees la Biblia dices: acá dice que tengo malos pensamientos, pastor, y los tengo. Bueno, comienza a arrancar lo vil. Entonces ahí te vas a convertir. Y dice así: y serás como mi boca, que se convierta en ellos. Y habla por el pueblo duro y nefasto que estaba viviendo Jeremías. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Luego dice el Señor: yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, irrompible, inquebrantable. Para aquel entonces el bronce era uno de los metales más poderosos en fuerza
que podían existir. Hoy quizás no. Hoy con un misil no debe haber bronce que aguante, pero para aquel entonces tener muros, escudos de bronce, era una manera de ser inquebrantables. Y aquí el bronce simboliza que nada te va a destruir, que nada te va a quebrantar. Vivirás una vida cristiana de fe realmente. Vivirás una vida cristiana de victoria realmente. Luego dice así: y pelearán contra ti. ¿Quién peleará, pastor? Cualquier situación. Quizás pelee la enfermedad contra ti. Quizás en algún momento peleen tus vecinos contra ti. Quizás la familia. Quizás pelee contra ti los malos pensamientos también. Pero pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos y te voy a redimir de la mano de los fuertes. Ahí culmina la cristiandad. Ahí entendemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema es que hay muchos y muchas que simplemente se han quedado en el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, las leí, las digerí, las aprendí. Eso representa comer. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y algunos dicen hasta ahí, pastor. ¿Y el resto? Por eso nunca podrás conocer a Dios si no vives todo el resto. La palabra de Dios te tiene que mostrar la indignación. Una vez me llamó un varón de la cárcel y me dice: estoy escuchando las prédicas, estoy escuchando al pastor Cortés a través de la radio, lo escucho a usted a través de Modo Radio, y quiero entregar mi corazón a Dios. Porque leí la palabra de Dios y entendí que Dios me puede ayudar desde esta situación carcelaria que tengo. ¿Está bien?, le digo yo. Claro que sí, hay esperanza. Este varón cometió un error muy grave. A causa de ese error quiso quitarse la vida, pero no pudo. Por alguna razón Dios lo tuvo con vida, pero ahora, a causa de su error y de su pecado, estaba en prisión. Y cuando escuchó el mensaje de fe y de salvación, se dio cuenta que estaba ante un pueblo muy difícil. El pueblo carcelario no es nada fácil. Y se dio cuenta que la palabra de Dios le llenó el corazón con alegría, porque le hablaba de perdón, porque le hablaba de restauración, porque le hablaba de salvación, porque le hablaba de libertad cuando la había perdido su libertad. Pero en un momento le digo: hasta ahí vamos bárbaro. Digo: pero yo conozco la población carcelaria, le digo, porque trabajé muchos años en una cárcel como médico. Le digo, y me remití a este versículo. Digo: mira, varón, si tú no te indignas por el pecado que hiciste, si la palabra de Dios no te muestra el mal, lo malo que tuvo tu corazón, entonces nunca podrás vivir una vida cristiana. Serás como muchos de los que están privados de la libertad, que lo único que están esperando que Dios los perdone de la noche a la mañana y los saque en libertad después de todos los crímenes que cometieron. Digo, a ti ya no te tiene que preocupar si sales hoy o mañana o dentro de 20 años. Lo que tú tienes que buscar es llenarte de indignación por lo que hiciste, para que comience Dios a restaurarte por lo que hará en un futuro. Me dice: entendí, pastor. Aquí no es así. Aquí los internos, después de cometer todo tipo de vejaciones, después de cometer todo tipo de delitos, van a un culto y le piden a Dios: sácame en libertad, Señor, porque soy tu hijo. Ninguno entiende nada. Ninguno entiende el mal que hizo. Ninguno entiende la indignación que te da la palabra de Dios cuando lo conoces en profundidad. Por eso luego salen de prisión y se apartan a los 2 días, porque no entendieron lo que hicieron. No son como el que murió a la derecha de Cristo, que cuando estaba crucificado en agonía, sufriendo,
Y el otro que estaba crucificado le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no me liberas? Claro, quería las palabras hermosas ese, ¿verdad? Él quería ser libre, próspero, sano, que Dios lo saque de la cruz, aunque sea injusto, pero que lo saque. Pero el otro tragó la indignación. El otro se dio cuenta de las palabras hermosas y lo calló. Al otro le dijo: cállate, nosotros merecemos estar aquí. Somos indignos. Cometimos pecados, errores, por eso nos crucificaron. No estamos aquí por inocentes. No estamos aquí por ser las carmelitas descalzas. Estamos aquí por nuestro pecado, pero Él no hizo nada. Él es justo. Y Él descubrió su indignación. Se dio cuenta que para lograr algo en Dios había que reconocer lo malo que estaba en el corazón para poder cambiarlo. Y luego supongo que trató de mirarlo a Jesús, pero le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Sálvame. De acá no voy a bajar. ¿Qué voy a bajar de aquí? No soy digno ni siquiera de que me saques de la cruz y me des otra vida por todo lo malo que he hecho. Pero te pido la salvación. Un hombre que entendió el cristianismo en horas, estando crucificado. Y tú llevas 20 años adentro de la iglesia y todavía no lo entiendes. 30 años adentro de la iglesia y todavía no lo entiendes, que tienes que sacar lo vil del corazón para que puedas encontrarte con Dios y que te haga como muro de bronce fortificado, y que Dios no sea simplemente una ilusión, y que no te vayas de esta puerta diciendo: la verdad no sé lo que vive el pastor, debe vivirlo él solo, porque todo lo que hablan yo no vivo nada. Hablan de la presencia de Dios, yo no siento nada. Lo único que siento es miedo a la noche cuando me apagan la luz. Hablan de que Dios te bendice, yo no siento nada, pastor. Claro, porque tienes que entrar aquí, en todos los pasos de un verdadero creyente. Tienes que aceptar a Jesús, tienes que aceptar las palabras hermosas de Él y aún las duras, para que puedas cambiar. Así le pasó a Jesús con todo el pueblo. Y ya termino. Dice que los músicos se vayan preparando. Dice que Jesús iba enseñando, y a medida que enseñaba la palabra, la gente la recibía. ¡Ay! Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y les encantaba. Eran palabras de fe, de esperanza. Luego Jesús comenzó a hacer milagros extraordinarios. Les multiplicó el pan, los peces. Dijeron: en este hombre hay prosperidad, no vamos a pasar hambre nunca más. Eran las palabras hermosas que llenaron el corazón. Dios los llamaba a una vida de cristiandad. Luego comenzaron las palabras más duras. Tienes que cambiar. Tienes que dejar el pecado. Tienes que cambiar esas amistades que te llevan al pecado. Tienes que dejar el mal camino. Tienes que dejar los vicios. Tienes que esforzarte para cambiar tu boca, tus malos pensamientos. Tienes que dejar de ser una persona peleadora, llena de rencilla en el corazón. Y cuando empezaron a escuchar eso, lo llamaron a Pedro y le dijeron: Pedro, vení, decile a Jesús que baje los decibeles. Decile a Jesús que nos hable un poquito más suave, porque esto ya se está yendo de lo esperado. Y va Pedro corriendo y dice: Señor, tengo que hablar contigo, el pueblo está enojado. Así dice Jesús. No les gusta la indignación. No quieren la parte de la palabra de Dios donde hay que cambiar, donde hay que sacar lo vil, donde te sientes indigno. Entonces le dije a este varón de la cárcel: si tú no te sientes indigno, tú tienes que mirar tu pasado y lo que hiciste y sentirte avergonzado, dolorido. Esa es la única manera de poder salir, de que Dios te restaure. Si tú dañas a una persona y crees que Dios al otro día te va a felicitar y aplaudir y te va a decir: porque eres mi hijo, seguí, tú no has entendido nada del evangelio. Así hacen algunos creyentes, entre comillas, no son creyentes, por supuesto. Se van y hacen su vida en el mundo, disfrutan del mundo, no les importa la iglesia ni nada de lo que pase aquí adentro. Y cuando tienen una enfermedad y un dolor: pastor, quiero hablar con usted, óreme, impóngame las manos, báñeme en aceite. No seas indigno, no seas cara dura.
Si querés que Dios te bendiga, buscalo de todo corazón todos los días. Dios no es un supermercado. El Señor no es la góndola del supermercado que cuando tú estás en necesidad vas y buscas lo que quieres. Tienes que buscarlo de corazón. Todos los días de tu vida. Tratando de sacar lo vil. Dejando lo precioso que tienes en el corazón. Aceptando las palabras que te dan gozo. Y aún aceptando las palabras que exhortan tu corazón. Y así vienen personas y dicen: pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué te pasó? No, me pasó que me divorcié, pasó esto, pasó lo otro. ¿Y qué querés? ¿Que en un minuto arregle 20 años de tu vida que fueron un desastre? Tú no necesitas un Dios, tú necesitas un mago. Así, a Merlín, a Mandrake, a todos los magos que puedan existir, y el mago de Oz también. Cosechaste toda tu vida un error y quieres que en 20 minutos Dios diga: ah, listo, así como arte, como la varita mágica. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. El Señor le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo allí en el reino de los cielos. Pero de la cruz no bajó, ahí quedó clavadito y ahí murió, ¿verdad? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y aquí termino. Y Pedro le dice: Señor, el pueblo quiere que tus palabras sean más suaves. Solo quiere que lo vas a salvar, lo vas a sanar, lo vas a librar, le vas a mostrar tus maravillas, que hagan la vida que quieran, no importa, y también los vas a prosperar, le vas a dar casa, carreta, mula, caballo, panes y peces. Pero eso de cambiar, de arrepentirse. ¿Y cuáles fueron las respuestas de Jesús para con Pedro? Diles que se vayan. No son dignos de ser hijos de Dios ni cristianos. Que se vayan. Y vete tú también, Pedro, si quieres. Así de cortita fue. No, pero pastor, ¿cómo va a ser así de cortito? Lo tendría que haber llamado, decir: vení Pedro, te voy a explicar, le voy a explicar a todo el pueblo. No, el Señor fue claro y contundente con su palabra. ¿Se quieren ir? Váyanse a buscar otra religión. Váyanse a las iglesias donde los dejan pecar y hacer lo que quieran. Váyanse a las iglesias en donde les dejan llevar una vida de fornicación, de adulterio, en donde ni siquiera les enseñan a corregir su vida, ni siquiera matrimonial, ni siquiera su vida espiritual. Vayan ahí. De esta boca no va a salir eso nunca. Por lo menos lo digo ahora. Y mientras yo pise este púlpito. Si quieres buscar otra iglesia, hay otras que te palmearán la espalda y te dirán que no hay problema con tus errores. Sigue adelante, ¿qué drama va a haber? Pero luego, cuando Dios sea ilusorio para ti, cuando vengan los problemas, las luchas, y Dios simplemente sea una ilusión, simplemente sea como un sueño que deseaste, que Él esté en el momento difícil, y no lo encuentres, entenderás que te faltó la otra parte de ser un hijo de Dios. Convertir tu corazón, cambiar tu vida. Y ahí entenderás que aceptar a Jesús no es solo hablar con la boca, sino creer con el corazón. Y Pedro le dijo: ¿cómo que me vaya? Sí, andate vos y todos. Dios levantará hijos de Abraham de estas piedras. Y cuando habló de las piedras, habló de los incrédulos. Dijo: si Dios quiere, hará de ellos grandes cristianos. La respuesta de Pedro fue sabia. Le dijo: ¿a dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré
de la mano de los fuertes. Ese es tu futuro en Dios, si cumples con todos los pasos. Las cosas buenas y las que te agradan de la palabra, y aún las que nos lleva a cambiar nuestro corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres aceptar a Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu he palabra escuchado tu palabra y he entendido que debo cambiar mi que corazón. debo cambiar mi corazón. Te acepto Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. como Señor y Salvador. Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar y anota mi nombre y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. libro de la vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.